Buenas noches, jóvenes. Continuando con la actividad del pregrado de Ginecología y Obstetricia del CUNORI de la Universidad de San Carlos, vamos nosotros a continuar con lo que es el tema de NST y OCT, que ya tienen ustedes los documentos desde hace un buen tiempo. Ya hemos hablado de eso, pero vamos a terminar de detallar ciertas cuestiones para que de forma más gráfica lo podamos entender. Entonces, hablando que estas son pruebas de bienestar ante parto, es decir, que las pacientes no van a tener un trabajo de parto cuando se realice. Y alguien podría decir, doctor, ¿y el OCT no es una prueba de contracción donde vamos a tener un trabajo de parto? Es un trabajo de parto, por decirlo así, falso. Es algo que vamos a inducir nosotros, que lo vamos a hacer en un hospital y es una prueba para ver si realmente el bebé tiene bienestar o no. Como vamos a ver, el NST no tiene contraindicaciones y el OCT sí tiene contraindicaciones. El NST no tiene contracción y el OCT nosotros vamos a provocar que haya contracciones, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos y lo vamos a poder hacer a través de la estimulación del pezón, que sabemos nosotros que eso va a producir oxitocina, o a través de la administración de oxitocina. La única, podríamos decir, contraindicación de hacer el NST es que todavía el bebé no tenga lo que es la reactividad. De donde ustedes vayan a ver, hay muchos libros y varían mucho los autores en lo que se define reactividad dependiendo de la aceleración. Nosotros definimos una aceleración como el aumento de la basal de 15 latidos por 15 segundos. Eso es en un bebé arriba de las 33 semanas y los porcentajes varían. Y abajo de las 33 semanas, pues algunos lo consideran como 10 aceleraciones por 10 segundos, pero realmente hay mucha tela que cortar allí. Entonces, la reactividad como tal y el NST como tal realmente tiene sus valores predictivos, positivos y negativos, sensibilidad, especificidad, ideal, a partir de las 36 semanas, que es ya cuando nosotros tenemos la reactividad como tal. Vamos a ver. ¿Se observa? ¿Se observa la clase? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta clase nosotros no tenemos derecho de autor. Es de la doctora Valenzuela. Siempre lo aclaramos, es una herramienta que nosotros descargamos de la web y pues vamos a usar ese material didáctico, aclarando que no tenemos nosotros derecho de autoría, pero sí vamos a hablar sobre esto. Entonces, ella nos dice, ¿verdad? Que los métodos biofísicos de evaluación fetal, podemos valorarlo a través de la actividad fetal, la prueba estresante con contracciones, la prueba no estresante y el perfil biofísico. Nosotros ya sabemos que la cadena gradual de hipoxia fetal mira el tono, mira los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Pero de esto, ¿qué es lo que nosotros podríamos asumir que la madre lo puede sentir? Los movimientos respiratorios no lo puede sentir, pero sí puede sentir el hipofetal. La reactividad como tal, la aceleración no la puede percibir la mamá, pero sí los movimientos fetales. Y hay infinidad de métodos que hablan de cómo evaluar los movimientos fetales. Entonces, los que nosotros más utilizamos aquí es el movimiento de Cardiff modificado o el de Rayburn, que como vamos a ver, el de Rayburn decimos que tiene 6 o más movimientos en 2 horas. Si esto está normal, nos tranquilizamos y si no, pues tenemos que hacer un NST y el Cardiff modificado es que la paciente tiene que percibir en la mañana 10 movimientos en todo el transcurso de la mañana y si eso está presente, pues nos podemos tranquilizar un poco. Entendiendo nosotros que disminuye primero la reactividad, los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, para que la mamá ya no perciba los movimientos fetales, pueden haber varias causas. Una placenta anterior, la actividad diaria, que
esté tomando algún medicamento, y se habla que hay una relación a partir de las 33 semanas entre el 80 y 90% de los movimientos fetales con lo que la mamá va a percibir. Hoy el tema es NST y OCT, el otro ya lo hemos visto, pero entendiendo nosotros que nosotros cuando realizamos la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, nosotros al ver el trazo lo que estamos observando realmente no solo es el corazón, sino estamos hablando que están las actividades de los quimiorreceptores y los varoreceptores y del sistema nervioso autónomo, es decir, el cerebro y todos sus quimiorreceptores y varoreceptores que están oxigenados y nos están diciendo a través de la actividad, de la variabilidad, de la aceleración aunada de movimientos, que no solo el corazón, sino todo el sistema nervioso autónomo está bien. Nosotros podemos entender que cuando vamos a realizar un NST, es aquella prueba que se puede hacer en una clínica particular, que no necesitamos poner algún medicamento a la paciente. Nosotros podemos encontrar al bebé en un periodo de tranquilidad, de sueño fetal, y nosotros vamos a tener pues dos estadios, el 1F y el 2F. Conocemos nosotros que en el 1F es un estado neurológico que podemos encontrar en el 25% de los casos y es un sueño tranquilo, en contra del 2F, que es un sueño activo en el 60 a 70% de los casos y es el sueño REM, el de los movimientos de ojos. Aquí nosotros es donde vamos a encontrar lo que es la variabilidad aumentada y la presencia de las aceleraciones, y se van cambiando entre estos dos estadios, ¿verdad? Cuando el bebé está en el estado de sueño, entonces podemos encontrar 20 minutos y 40 minutos. Es allí de donde surge que el NST nosotros podemos tener una ventana mínimo de 20 minutos, y si tenemos más tiempo y queremos salir de dudas, le podemos dar incluso 40 minutos para poder encontrar este sueño activo, que es donde vamos a encontrar nosotros el estado de la actividad electrocortical y poder decir nosotros que pues sí tiene un pH arriba de 728. Entonces, cuando nosotros hablamos ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? De los movimientos fetales, nos está diciendo pues que gracias a Dios están los núcleos de la corteza oxigenados. Es un método muy fácil, es barato y es una forma de usted darle un plan educacional al paciente, decirle, señora, por favor, esté pendiente que se mueva su bebé, entendiendo que el bebé se mueve entre las 8 a 9 semanas de gestación, pero va a ser percibido hasta las 20 semanas de gestación y ella va a sentir mucho mayor actividad a partir de las 32 semanas. Hay una excepción a la regla. Cuando el paciente tiene una placenta anterior, puede incluso llegar a las 24 semanas y el bebé, por decirlo así, le da un punching a la placenta, un boxeo, y no lo va a percibir porque, perdón que hable con palabras muy coloquiales, es como un colchoncito, entonces no lo va a percibir, es una excepción a esta regla. Pero por lo regular, también puede ser una excepción una madre sumamente obesa que no lo pueda percibir, o que tenga también polidramios, es decir, el aumento del líquido amniótico. Si el líquido amniótico está aumentado, entonces es muy poco probable que el bebé pueda golpear una pared uterina y no percibirse. Nosotros podríamos decir que lo más que podemos esperar que un bebé se mueva serían 2 horas, pero aquí es donde usted habla con una madre y ella le va a decir claramente, o las doctoras que han sido madres, que eso es algo muy peculiar de cada gestación. Cada bebé tiene su característica porque el producto es diferente, es un ser único, entonces se va a mover de diferentes maneras. Hay unos que los van a percibir más en la mañana, otros más en la tarde. Pero lo que es importante aclarar, decirle al paciente, así como usted siente que se mueve, ese es el patrón que tiene que mantener el bebé. Si usted siente que el patrón no es normal, voy a poner un ejemplo, es como cuando los niños están callados en la casa, y dicen, vaya a ver qué es lo que está pasando, que algo no está bien. Pues uno ya conoce cómo es el producto que lleva, que es su hijo, que lleva en sus entrañas, y ya sabe cuál es el tipo de movimiento que él va a tener.
Pacientes que están laborando, que están movilizándose a cada momento, a veces no lo logran percibir y dicen que en las noches, ya cuando están en descanso, lo pueden percibir. Muchas pacientes también dicen que no lo perciben en la noche porque duermen boca arriba y uno debe explicarle a los pacientes que debe dormir de cúbito lateral izquierdo. Y ellas le dicen, no me gusta dormir ahí porque al bebé no le gusta, porque me pega mucho. Usted está en la obligación de explicarle que el bebé se mueve porque está sano. Y la relación que tienen los movimientos con la glucosa, hay estudios que dicen que no tienen nada que ver y otros que tienen que ver. Realmente no hay conclusión en esto porque hay unos que sí le dicen y otros que no. Pero yo le digo, vamos a la razón, a la lógica, a la dialógica. Es decir, yo le hago la tesis, usted me hace una antítesis y hacemos una síntesis, que es el resultado de la nutrición de lo que usted me está dando. ¿Usted puede estudiar bien cuando tiene hambre? No. ¿Usted se siente bien cuando tiene hambre? No. Entonces, aquellas pacientes que llegan a la emergencia y le dicen de 28 semanas que pues están tan angustiadas que llevan 10, 8 horas de no comer, pues no pasa nada que usted le dé un jugo a una fruta y que un poquito de miel y que se alimente y entonces usted le pueda monitorizar los movimientos de una forma adecuada. Aquí está lo que dijimos en la introducción, el CARDIF, que son 10 movimientos en 12 horas, ya sea en la mañana o en la noche. Entonces, pero es desde la mañana hasta la noche. Ejemplo, desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche es el CARDIF normal. El CARDIF modificado nos habla de 10 movimientos en la mañana y 10 movimientos en la tarde. Esa es la diferenciación. Aquí estamos aclarando lo de la placenta anterior, que es después de las 24 semanas. En el polidramio, si es excesivo, pacientes con insuminización RH, con alguna anomalía fetal que el bebé no pueda deglutir, entonces va a estar orinando y no puede deglutir su orina y eso hace un polidramios. Alguna cardiopatía, embarazos gemelares, donde hay una transfusión feto-fetal, que uno tiene oligodramios y el otro polidramios por la transfusión que existe, puede existir. Como lo habíamos dicho, donde hay anencefalia, cránea, hidrocefalia, alguna compresión del lugar donde se den los movimientos fetales en los núcleos de la corteza, el bebé va a tener una disminución de la actividad física que puede tener y lo que habíamos aclarado. Miren, si está el Rayburn positivo, o sea, es decir, que no se mueve el bebé más de 6 veces en 2 horas, hay una incidencia de muerte de 60 veces mayor y un riesgo de sufrimiento fetal de 2 a 3 veces, según esta autora. Entonces, esto ya vamos a entrar de base. ¿Qué miramos nosotros en un trazo? El trazo es el dibujo del corazón en un papel que está manifestando cómo están los quimiorreceptores, los varoreceptores, es decir, cómo el bebé va a través de los varoreceptores causar taquicardia cuando hay hipotensión y cuando hay hipertensión causar una bradicardia refleja. Cómo los quimiorreceptores van a subir o bajar en la frecuencia cardíaca dependiendo de los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, de los iones. Todo eso usted lo está viendo aquí. Cuando usted mira esto, vuelvo a insistir, ya lo digo y parezco repetitivo, no está viendo solo el corazón, sino está viendo todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, en un trazo, usted va a poder observar la línea basal, que se define como 10 minutos, la variabilidad en el ancho de la banda. Aquí miren el cursor, es esto el ancho, o sea, el grosor, el espesor, la diferencia que hay entre lo más bajo y lo más alto, las aceleraciones que son el componente que nos va a decir aunado movimiento que hay reactividad a la frecuencia cardíaca, las desaceleraciones que pueden ser de múltiples tipos, las tempranas, las tardías, las variables, las espontáneas, y cada una con su clasificación y vital para nosotros poder decir si son desaceleraciones tempranas, son las que se dan con la contracción, desaceleraciones tardías, las que se dan de 20 segundos a 60 segundos después de la acné de la contracción, y las variables que son debidas a la compresión parcial del cordón, pero no tienen una relación en su patrón con el aparecimiento como tal. Todo esto nos va a dar una tranquilidad. Ya lo repetimos,
donde se mide la variabilidad, donde menos oscila la frecuencia cardíaca fetal. Y debería ser en un trazo idealmente mínimo de 2 minutos. Es donde lo tenemos que ver. Usted puede decir que un trazo está bien cuando tiene usted el 80-90% del trazo bien definido. Y usted puede decir que está bien. ¿Cuál es el patrón común? Escuchen, más que usted encuentra presente en la frecuencia cardíaca fetal, podría ser pregunta de examen, las aberraciones de la frecuencia cardíaca fetal. O sea que el patrón más común es una aberración, es algo que no está. Y entrando ya de lleno aquí, vamos a hablar de la prueba no estresante. Es la más usada porque es sumamente económica desde el punto de vista que no tiene que ingresar a la paciente, que no le tiene que poner alguna solución, que no tiene que usar medicamentos y que el hecho que usted vaya a hacer un ST no va a desencadenar un trabajo de parto, a diferencia del OCT o la prueba de contracción que sí lo puede provocar. Nosotros vamos a encontrar entonces que al movimiento fetal, a la actividad fetal, nosotros tenemos que encontrar una aceleración. Y la definición de NST reactivo más completa que podríamos decir es aquel examen de bienestar fetal o aquella prueba estresante que en el patrón contráctil no evidencia contracción, que se realiza en un periodo de 20 minutos como mínimo, que tiene una línea basal de la frecuencia cardíaca entre 110 a 160, con una variabilidad normal en su amplitud o el ancho de la banda entre 6 a 25, y que presenten dos o más aceleraciones aunada a los movimientos fetales que son dadas por la compresión del botón del sensor que la paciente le va a decir. Hay monitores que no tienen no es necesario que ella presione porque ellos lo perciben, pero son monitores mucho más avanzados. Entonces, eso es un NST reactivo. Cuando está reactivo, quiere decir que hay ausencia de un daño. Esto ya lo habíamos dicho, entonces no vamos a entrar de lleno en esto. La prueba estresante puede ser afectada, ¿verdad? Porque la paciente use drogas, tome algún medicamento, el fumar, y eso lo puede alterar. Se acuesta del lado izquierdo, pone el transductor Doppler, donde está el corazón del bebé. Usted lo tiene que ubicar, explicarle a la mamá que va a sonar bastante, que eso no le estrese, que el corazón del bebé va más rápido que el de un adulto y que no le vaya a provocar miedo. A mí a veces me parecía raro, pero eso les asusta mucho a los pacientes, hay que explicar. Y entender que, como son las membranas enteras y todo es externo y no hay que internar a la paciente, nada de catéter interno como se puede hacer para ver las unidades de Montevideo, todo es externo. Y usted coloca sutilmente el transductor de presión o la tocodinamometría para que no vaya a darle una basal del tono muy alta que no es cierta. Esto ya lo vimos. ¿Qué hacer si después de 40 minutos no está reactivo? Si usted tiene variabilidad normal, no tiene factores de riesgo, aparte o sea, nada, es una señora de 36 semanas, que se le mueve bien el bebé, que todo está normal, pero no le da reacción, entonces puede, después de los 40 minutos, hacer un OCT o un perfil biofísico o utilizar la, la estimulación vibroacústica. Los bebés empiezan o realmente escuchan con el oído como nosotros lo conocemos, no a través de la vibración ósea a partir de las 28 a 32 semanas. Estar estimulando al bebé antes de ese tiempo no es prudente. Entonces eso nos va a disminuir los trazos no reactivos. ¿Qué falta aquí en esto? Pues aquí no mira, aquí no hay, está plano o no pusieron el trazo porque aquí no miramos nosotros que haya una basal, no miramos que existe, entonces siempre tiene que tener usted su toco dinamómetro, conectado. Miramos que hay una basal normal, pero sinceramente no miro yo los movimientos a menos que sean estos que están marcados aquí, pero no es eso. Vamos a ver.
Aquí miramos nosotros, aquí sí está la tocodinamometría, miramos que hay una leve contracción. Aquí la frecuencia cardíaca fetal está aproximadamente 130, una variabilidad normal, pero no miramos nosotros que hayan aceleraciones como tal. Esto ya no sería un NST, idealmente porque hay un patrón contráctil. No hay aceleraciones, la variabilidad estaría realmente un poquito disminuida y podríamos decir que el trazo no es reactivo. ¿Qué nos va a decir el NST? Permítanme un segundito. Un poquito de tos con el doctor Farrington. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el NST reactivo nos va a dar una tranquilidad de que hay una mortalidad menor al 5%, pero ustedes vieron en la literatura que vimos hace días que decía que menos del 1%. Cuando no está reactivo, hay una mortalidad del 30-40% si no se hace otros exámenes. Los falsos positivos, estamos hablando al 90%. Entre la 28 y 24 y 28 semanas, el 50% no son reactivos. Y miren que entre la 28 y 32 el 15% no. Es por eso que les comentaba que a partir de las 33 semanas, ojo, todos los trazos deben de tener aceleraciones de 15 latidos por 15 segundos y lo que habíamos dicho, la estimulación vibroacústica, ¿verdad? Es una reacción en 3 minutos y si no ocurre le hacemos el perfil biofísico o, o el OCT, y lo que habíamos comentado, la actividad auditiva. Aquí miramos, está normal, variabilidad disminuida no es una variabilidad normal y le ponen la estimulación vibroacústica y pues hay una aceleración, pero aquí no tenemos movimientos. Hay algunos autores que no colocan el movimiento como parte del NST, pero les voy a ir explicando por qué sí es importante y cómo podemos confundir nosotros una desaceleración variable con una desaceleración variable parcial. Vamos a entrar, de hecho, a lo que es ya el OCT. Entonces, cuando estamos hablando del OCT, sabemos que es una prueba que vamos a usar oxitocina, que tiene que tener usted todo lo que tiene en el NST, pero esta paciente debe estar ingresada. Idealmente debería estar en sala de operaciones por si hubiera algo, pero eso, que se desarrolle un trabajo de parto, una complicación. Pero eso no es muy factible en nuestro hospital, donde pues hay una alta demanda de pacientes y las salas de operaciones están en constante movimiento y pues no sería lo ideal. Pero podríamos tenerla en labor de parto por cualquier cosa. Entonces, ¿y por qué es importante tenerlo? Porque puedes encontrar un trabajo de parto. Su base fisiológica es encontrar desaceleraciones tardías, que son aquellas que aparecen cuando hay una disminución del espacio intervelloso o que hay una disminución de la presión parcial de oxígeno de 18 milímetros de mercurio. Y es allí cuando ocurre. Si esto aparece, le está diciendo a usted que el bebé tiene un daño. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Nosotros queremos encontrar las desaceleraciones tardías y poder determinar si el bebé realmente va a soportar un trabajo de parto o hay que extraerlo por vía cesárea. El OCT de las pruebas de perfil biofísico, NST y Doppler, es el que menos mortalidad tiene, del 1% en la mayoría de la literatura que revisamos. ¿Por qué les explico esto? Porque hay tantos estudios ahora y hablan de tanto en el internet, usted puede encontrar tantas cosas que pueden variar, que nosotros nosotros utilizamos los datos de lugares de renombre y que tengan una base científica y fisiológica y que tenga correlación con los estudios. Si no tiene esto, pues no, pero cada persona puede subir datos ahora al internet y dar información. Es por eso que yo agarro
clases así de la web para poder encontrar diferencias y poder enriquecer lo que estamos hablando. Entonces nosotros cuando vamos a hacer un OCT, ya sabemos que la paciente sí tiene que tener su solución, tiene que tener el cúbito lateral izquierdo, le vamos a decir a ella que le vamos a provocar dolores, lo podemos hacer a través de la estimulación del pezón o la infusión de la oxitocina a 5.000 unidades por minuto. Si nosotros no observamos que hayan estas contracciones, entonces podemos ir duplicando la dosis. Pero lo mejor es la estimulación del pezón porque es lo menos invasivo que usted puede hacer, menos medicamentos. Entonces colocamos una toalla húmeda sobre el pecho cada 5 minutos y le damos masaje sobre el pezón, idealmente si es con agua tibia. Le da masaje por 2 minutos y descansa 5 hasta lograr el número de contracciones. Es vital que usted sepa cuánto tiempo le tiene que estimular el pezón y cuánto descansar y entender que es una parte sensible y que la paciente puede tener algún dolor. Entonces, aumentar la dosis cada 20 minutos, la duplicamos para poder tener de 3 a 5 contracciones. Si usted tiene 6 contracciones, no va a servir, no es bueno el examen. Si usted tiene solo 2, no. Porque lo ideal es que sean de 3 a 5, que es lo que supuestamente es un trabajo de parto normal. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este examen? Riesgo de trabajo prematuro, o sea, una paciente que ha tenido amenaza de parto prematuro, no se lo vamos a hacer. Que tenga una incompetencia cervical, o sea, que el cuello uterino mida menos de 27 milímetros al principio del embarazo o de 30, dependiendo de la literatura, que la paciente presente ruptura prematura de membranas ovulares o que esté ingresada por trabajo de parto pretérmino, que la paciente tenga una placenta previa, es aquella placenta que está antes de la presentación del bebé, que tenga una cirugía uterina mayor. Cesárea previa sería una relativa o realmente no la consideraríamos como eso. El OCT se hace por periodos de 10 minutos. O sea, a diferencia del NST, esto es ventanas de 10 minutos. Y usted va a tener entonces que en esos 10 minutos, usted va a decir, tengo que tener 3 a 5 contracciones y lo que buscamos es que primeramente Dios no aparezcan las desaceleraciones tardías. Pero si aparecen las desaceleraciones tardías, pues estamos ante el hecho de que el bebé pues tiene algo que no está bien, tiene hipoxia en español y hay que evaluarlo, ver si puede todavía estar dentro o si ya va a empezar o necesita el bebé extraerse, pues hay que hacerlo por vía cesárea. ¿Cómo se define? Como el aparecimiento de desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones. Pregunta examen. El aparecimiento de desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones. Es decir, que si yo tengo 4 contracciones, tienen que tener por lo menos 3 desaceleraciones. Si yo tengo 3 contracciones en 10 minutos, más del 50% es 2, entonces deberían de tener 2 desaceleraciones. La prueba es negativa si ninguna de las 2 ventanas que usted va a hacer de 10 minutos presenta lo anterior. Ninguna desaceleración. Negativo y sospechoso, una ventana negativa, pero y tiene una desaceleración tardía ocasional. Y dudoso, una desaceleración tardía ocasional sin ninguna ventana negativa. Aquí no es un NST un OCT que podríamos decir característico porque no tenemos un patrón contráctil adecuado. Entonces, pues le falta tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Miramos que hay una variabilidad normal, acelera, eso está bien, pero el fin aquí no es buscar aceleración. Aquí es buscar la desaceleración tardía. Aquí ya podríamos ir diciendo de que ya se está
teniendo el patrón contráctil, pero necesitamos tener la ventana de 10 minutos y no tiene desaceleración. Podemos decir, si cada una de estas cosas fuera un minuto, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos decir que aquí el OCT es negativo para el daño. Asumamos que de aquí para acá son 10 minutos. Y nosotros lo que queremos es no encontrar desaceleraciones tardías, porque si las encontramos, pues estamos encontrando que hay un daño. Y este es el acné de la contracción. Y este es el nadir, lo más bajo de la desaceleración. Y asumamos que aquí hay un minuto. Entonces, entre 20 segundos a un minuto es una desaceleración tardía. La vuelve a tener aquí y aquí. Entonces, como es más del 50% y el 50% de 3 es 1.5, entonces por un lado podemos decir 1.5 contracción, serían 2, y tiene, entonces es 2 desaceleraciones. Está, es positivo y aquí pues sí hay un daño. ¿Qué se asocia? Lo que les había comentado. Muerte perinatal con OCT negativo menor del 1%. Pero si está positivo, puede haber una muerte fetal intraútero. Como no está en trabajo de parto, pero en el trabajo de parto este paciente va a presentar desaceleraciones tardías, un APAR bajo, una restricción del crecimiento intrauterino, líquido tenido mequional, la muerte del bebé. Aquí estamos viendo falsos positivos, es decir, el 30%. Le está diciendo que tiene un 30% de niños que le dijeron que estaban mal y realmente no era cierto, porque hubo una mala interpretación. Puede que la paciente haya estado boca arriba y entonces no llegó el 30 a 25% del flujo que tenía que tener. Una hiperdinamia o una taquisistolia. O sea, el paciente tenía más de 5 contracciones en 10 minutos, es decir, más de lo que tendría que tener, y eso no está bien. Entonces, tiene que tener entre 3 a 5, porque si tiene más de 5, lo está forzando. Aquí este es un OCT totalmente positivo. ¿Por qué? Porque mire, aquí hay 5, 11 contracciones, y a cada contracción desacelera. Una contracción, desacelera. Una contracción, desacelera. Una contracción, desacelera. El 100% de las veces presentó desaceleraciones tardías. Y eso no está bien. Entonces, este bebé, pues sí, no estamos donde es. Ahorita voy a hacer un enlace para que ya nos quedemos nosotros platicando sobre lo de la clase. Entonces vamos a hacer una clase ya solo para nosotros, ya no grabada para subirlo al canal. Lo que pues nos va a nutrir un poquito el machuquín, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de grabar, voy a hacer otro enlace, pero nos quedamos aquí hasta que termine para que ustedes me puedan hacer sus cuestionamientos y yo les vuelvo a subir la clase si tienen alguna duda o no. Vamos a dejar de grabar.